Listo. Bueno, antes de superficies cuádricas vamos a estudiar un poquito de cilindros y esferas. Cilindros y esferas y realmente es algo muy sencillo, es acogerse a la definición como tal. Bueno, nosotros hasta el momento, cuando nos nombran un cilindro, pensamos en algo como lo que se ve acá en esta figura, un cilindro circular recto, ¿cierto? Algo como se ve acá en esta figura que estoy seleccionando. Pensamos en eso. Pero de hecho acá en el curso de cálculo 3 nuestra definición de cilindro va a ser un poco más general. A ver, ¿en qué sentido? Un cilindro básicamente es una curva que depende de dos variables. Bien, vamos a ver por aquí. Una curva que depende de dos variables es un cilindro. Por ejemplo, miremos esta que está acá. Voy a ir señalando acá con rojo estas curvas. Por ejemplo, miremos este ejemplo que está acá. Miren esta ecuación que está aquí. Z igual a 1 menos y cuadrado. Es una ecuación en dos variables, ¿cierto? ¿Cuál es la variable que nos falta ahí? La variable X. Entonces esto es un cilindro. A esto le vamos a llamar cilindro. Si ustedes observan, acá yo dibujo esta parábola y es como tomar esa parábola y esa parábola la hacemos correr a lo largo de X. A lo largo del eje X la hacemos desplazarse. Eso genera un cilindro. A eso le vamos a llamar un cilindro. Cualquier figura que sea de ese estilo será un cilindro. Bien, miremos este primer ejemplo. Tenemos y igual al logaritmo natural de x. ¿Qué variable falta ahí? La variable z. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos la gráfica en el plano XY, ¿cierto? Y luego entonces cuando la consideramos en el espacio XYZ, observen, acá tenemos la gráfica que está en el plano XY, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace esa gráfica? Esa gráfica sube a lo largo de Z. Es una superficie que es paralela a ese eje Z. Eso va a ser un cilindro también. Veamos acá unos ejemplos más. Por ejemplo, tenemos una hipérbola y esta hipérbola, pues es una hipérbola que abre a lo largo del eje Z. Observen la ecuación que tenemos aquí. En esta ecuación, ¿qué variable falta? Falta la variable Y. Es decir, que es una hipérbola que se dibuja en el plano XZ. Al dibujarse en el plano XZ, entonces es un cilindro que es paralelo o que abre a lo largo del eje Y. Más o menos ya se están dando cuenta. ¿Qué es un cilindro? Es cualquier ecuación, cualquier ecuación que dependa de dos variables. Solo dos variables aparecen en la ecuación. Y entonces el cilindro abre a lo largo de qué eje? A lo largo de la variable que falta en la ecuación. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, la función y igual a coseno de x. Lo dibujamos acá en el plano XY. Esa función y igual a coseno de x. Entonces será un cilindro que abre a lo largo de z. Bien, abre a lo largo de z. Eso será un cilindro. Las esferas sí tienen una forma un poco más usual. Son realmente lo que nosotros esperamos de manera usual. Entonces tenemos acá la definición de una esfera. ¿Qué es una esfera? Bueno, es el conjunto de puntos que equidista de un punto dado. Bien, o sea, tenemos un punto fijo en el espacio y considere todos los puntos que están a la misma distancia de ese punto dado. Las esferas más comunes, o bueno, las que estudiamos inicialmente son las esferas que pasan por el origen. Entonces observe, por ejemplo, si yo tengo una esfera de radio 5 centrada en el origen, ¿eso geométricamente qué es? Es el conjunto de todos los puntos del espacio que están a una distancia exactamente 5 del origen. ¿Bien? Cualquier punto que usted ubique sobre la esfera está a una distancia 5 unidades del origen. Y pues las esferas tienen una forma general. La forma general de una esfera es como aparece acá. Será x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces acá el centro de la esfera tiene coordenadas, ¿qué coordenadas? Tiene coordenadas a, b, c. Esas son las coordenadas del centro de la esfera. A, B, C. Y el radio es R. Bien.
Con esto podemos dibujar algunas esferas. Y como les digo, las más sencillas son las esferas que pasan por el origen. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25 es una esfera de centro en el origen, 0, 0, 0, ¿cierto? El a, el b y el c, cada uno vale 0, y el radio será 5. Miremos esta otra esfera. Esta otra esfera es una esfera que, ¿qué características tiene? Es una esfera que tiene centro en el punto 5,7,6, 5,7,6 y tiene radio 3. Y acá vemos un dibujo de una gráfica de esta esfera. ¿Sí? Vamos a poner esto por aquí abajo un momento. Tenemos esta esfera que tiene entonces centro en el punto 5,7,6 y radio 3. Las esferas, como muchas otras superficies, son fáciles de dibujar, o bueno, relativamente fáciles de dibujar, si ellas se mantienen en el primer octante. Si ella estuviera, por ejemplo, en el punto, el centro estuviera en el punto -5, -7,6, es decir, estuviera en el tercer octante, no sería tan fácil de visualizar porque estaría en la parte posterior de nuestra visual. Bien, entonces yo también ya les había dicho que bueno, podemos nosotros hacer algunas rotaciones de eje cuando eso sea necesario. Incluso podríamos considerar las partes negativas de algún eje. Pero si ustedes ven, en la mayoría de problemas van a centrar las esferas en un punto que esté en el primer octante. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales tenemos ecuaciones de este estilo. Ahí creo que acá, déjenme compartir la pantalla. Tenemos ecuaciones que son de este estilo, y cuando tenemos ecuaciones de este estilo, pues la idea es completar trinomios y ver cómo obtener la forma de una esfera. Entonces, bueno, uno ahí puede hacer cuentas, y cuando hace estas cuentas encuentra esta forma. Y acá puede identificar eh, la forma de la esfera, puede identificar el radio, ¿cierto? Raíz de 5 sobre 4, y puede identificar el centro, que sería un medio menos un cuarto, 1. Estas serán las esferas. Entonces, recapitulando este pedacito, ¿qué es un cilindro en el espacio? Es cualquier ecuación que dependa solamente de dos variables. Y el cilindro se va a dibujar en el plano que involucra las dos variables y va a abrir a lo largo de la variable que no aparece en la ecuación. ¿Bien? Las esferas pues tienen una forma bastante común. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, acá algunos cilindros, y si quieren los vamos dibujando un poquito en GeoGebra. Por ejemplo, el cilindro del problema 5 es un cilindro que abre a lo largo del eje X, ¿bien? Y se va a graficar en el plano YZ. ¿Cómo esperaríamos nosotros que hacer ese cilindro? Entonces, para hacer ese cilindro, uno va a hacer la gráfica de esa ecuación en el plano XY, perdón, en el plano YZ. Lo voy a seleccionar acá con rojo. Este cilindro uno lo grafica en el plano YZ, y luego lo que hace es una prolongación. Bien, entonces vamos a mirar aquí en GeoGebra rápidamente, o bueno, lo que GeoGebra disponga que quiere demorarse en abrir, y vamos a poner entonces allí la vista en 3D. Yo les recomiendo, si tienen ahí en el computador GeoGebra, usen GeoGebra, es bastante útil. Si lo usan en el celular, hay una opción de GeoGebra 3D. Si lo usan en el computador GeoGebra, hay una parte acá donde dicen vista, que aparece la vista 3D y le sale una segunda pantalla, una segunda forma de visualizar la gráfica. Pero entonces acá en esta X yo puedo borrar la primera, que es la del plano cartesiano, que básicamente no me interesa. Y bueno, acá vamos a girar esto un poquito. Y entonces vamos a graficar eso. La gráfica es la de y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y entonces, como tal vez lo esperaban, esta es la ecuación de una circunferencia de radio 3, ¿cierto?
en el plano YZ, y pues entonces corresponde a lo que es clásico para nosotros, que será un cilindro circular recto, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden ver mejor, bajar un poquito esta vista. Es un cilindro circular recto, lo que nosotros conocemos como un cilindro de toda la vida. Hay algunos cilindros que empiezan siendo un poco más interesantes. Por ejemplo, vamos a dibujar este cilindro, este que está acá, el 16. Z igual a x al cubo menos 3x. Z igual a x al cubo menos 3x. ¿Cómo quedará ese cilindro? Bueno, voy a ocultar este y voy a poner el otro. Z igual a x al cubo menos 3x. Eso que está así. Bien, y ahí pues tenemos esa gráfica. Observen que esto es un cilindro que abre a lo largo de ¿quién? Es un cilindro que abre a lo largo del eje Y. Bien, si ustedes observan, está abriendo aquí a lo largo del eje Y. El eje Y es el eje que se ve en verde. El eje X es el eje que se ve en rojo y el eje azul es el eje Z. Entonces ahí ustedes pueden ver esa gráfica, cómo se comporta, esa superficie, cómo se comporta. Si por ejemplo pusiéramos nosotros el eje Y apuntando hacia nuestra visual, ahí más o menos creo que lo pueden alcanzar a ver. Ahí se pueden dar cuenta del tipo de gráfica que tiene eso en el plano X, en el plano XZ, ¿cierto? Que es una función cúbica, básicamente es una función cúbica y pues se comporta así. Bueno, entonces esto con respecto a lo que son estos cilindros. Y bueno, las esferas sí son un poquito más comunes y también son un poquito más clásicas de dibujar. En este mini taller que les voy a enviar algunos problemas donde quiero que dibujen algunas de estas cosas, ¿bien? Cuando el mini taller tenga más problemas, lo más probable es que los ejercicios sean mucho más cortos y que sean mucho más sencillos de trabajar, ¿bien? Bueno, y vamos a hablar de superficies cuádricas. Una superficie cuádrica básicamente es cualquier superficie que corresponda a una ecuación de este estilo. Una ecuación de estas que vamos a seleccionar acá en pantalla. Una ecuación que tenga esta forma. Lo que pasa es que identificar el tipo de superficie cuádrica a partir de la forma que estoy seleccionando no es fácil. Sin embargo, es más fácil si lo tenemos en una manera factorizada y podemos observar algunas cosas. A ver, acá afortunadamente eh, podemos utilizar software para geometría dinámica y podemos hacer algunas variaciones en todos estos problemas de una manera mucho más rápida. Bien, realmente uno en clase haciendo estos dibujos con el tablero, pues gasta tiempo y a veces no alcanza tiempo para hacer algunas observaciones. A ver, ¿a qué me refiero? Como les digo, cualquier cosa que tenga una forma de este estilo, una forma general como esa cuadrática grandota, es una superficie cuádrica. Pero en realidad uno no encuentra la forma o no identifica la forma a partir de esa expresión. Entonces hay ciertos tipos de superficies cuádricas. Y acá les voy a presentar el primero. Va a ser el elipsoide. El elipsoide tiene esta forma. Todo esto que vamos haciendo acá, yo les recomiendo que usted, tal vez no en este momento, pero posteriormente vuelva acá al PDF y vaya tomando nota en su cuaderno de apuntes para hacer esto. De una vez se los digo y bueno, aprovechando para que quede grabado acá en el video que vamos a subir al, a YouTube, en los exámenes ustedes van a poder utilizar el cuaderno de apuntes. Mientras tengamos exámenes virtuales, van a poder usar el cuaderno de apuntes. Así que desde este momento vaya haciendo que su cuaderno de apuntes sea una cosa inmaculada, que tenga toda la información que usted necesite, mejor dicho. Ahí puede ir haciendo sus resúmenes, puede ir haciendo sus ejercicios, sus ejemplos, todo que esté ahí en su cuaderno de apuntes. Bien, vaya haciéndolo y vayan armando esto a medida que vamos avanzando y se van a dar cuenta que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, un elipsoide básicamente tiene esta forma que estaba apareciendo aquí en pantalla seleccionada. Característica principal del elipsoide, que tenemos las tres variables al cuadrado, ¿sí? Las tres variables al cuadrado,
y las tres son del mismo signo, son positivas. ¿Bien? Las tres son del mismo signo. Entonces uno puede hacer algunas variaciones aquí. A ver, esto sí me gustaría, bueno, después, posteriormente hacer algunas de estas cosas, pero hablar con respecto a las trazas. A ver, si nosotros, por ejemplo, tomamos este elipsoide y vamos a darle algunos valores, observe que acá dice que A, B y C son números positivos y realmente lo que a uno le interesa es que sean diferentes de cero. ¿Bien? El elipsoide, básicamente el que nos presentan acá, y a veces queda esa duda, es un elipsoide que está centrado en el origen. Entonces el elipsoide tiene esta presentación. Es básicamente, tiene la forma de un balón de fútbol americano. ¿Bien? Pero veamos algunas variaciones del elipsoide aquí en GeoGebra, aprovechando que tenemos acá este software de geometría dinámica. Bueno, vamos a borrar estas dos. Y entonces vamos a poner acá una ecuación. Acá, bueno, tener un poquito de cuidado en el momento en el que escribamos. Vamos a poner X, bueno, vamos a ponerlo simplemente así. Ya vamos a ver por qué lo vamos a escribir así con todo esto. Vamos a poner acá novenos, más, pongámosle aquí Y cuadrado. Vamos a ponerle 16avos y más. Ahí van viendo cómo va modificando en tiempo real la figura, ¿cierto? Vamos a poner aquí z al cuadrado dividido, pongámosle, qué sé yo, en 25. Y todo esto igual a 1. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestro hermoso elipsoide. Vamos a ampliar esto acá un poco. Ahí podemos observar nuestro elipsoide. Nuestro elipsoide, acá podemos, bueno, cambiamos un poquitito la escala para poderlo ver. Si ustedes observan ahí, voy a dejar un momento quieto porque yo sé que tal vez la imagen no es del todo estable. Si ustedes observan allí, esto es un elipsoide que está centrado en el origen, ¿sí? Está centrado en el origen. Pero nosotros acá podemos hacer variaciones. A ver, qué sé yo. Voy a ponerle acá, bueno, aquí se me fueron los paréntesis. Voy a ponerle x menos 2. ¿Qué pasa si le hago esa variación allí? Observe que le estoy restando 2 en la variable x, solo en la variable x. Miremos cómo cambia en el dibujo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo un desplazamiento de todo el elipsoide a lo largo del eje, ¿cierto? Es decir, que de hecho, si yo hago esto, también le hago una variación, por ejemplo, a y, vamos a restarle a y, no sé, vamos a restarle 3, restando de 3, queda algo así, y en z, bueno, vamos a restarle 5, restémosle 5 en z. Entonces observen qué pasó con el elipsoide. Ahora el elipsoide ya no tiene centro en el origen. Sigue siendo un elipsoide. De hecho, tiene la misma forma del elipsoide. ¿Qué fue lo que pasó? Que el elipsoide se desplazó en el espacio. Es decir, que de hecho la forma general del elipsoide la podríamos escribir no como este, que este es un elipsoide que está centrado en el origen, sino podríamos escribirlo de manera general como que podríamos escribirlo simplemente como, a ver, vamos a poner aquí x menos a al cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido, bueno, si quieren no le pongamos aquí a, bueno, vamos a ponerle otra letra. Bueno, vamos a ponerle aquí abajo, vamos a ponerle d cuadrado. Y acá tenemos y menos b al cuadrado sobre e al cuadrado. Bueno, ahí ustedes me perdonarán la letra, hago lo que se puede, más z menos c al cuadrado sobre f al cuadrado igual a 1. Esta es la forma general de un elipsoide. Un elipsoide, y este elipsoide, ¿qué centro tendrá? Pues al igual que la esfera, pues va a tener centro en el punto A
coma B, coma C. ¿Bien? Eso va a ser un elipsoide de manera general. Y eso, esa observación que estamos haciendo aquí para el elipsoide va a aplicar para todas las demás superficies cuádricas que vamos a ver más adelante. Yo les voy a subir un video y también les voy a compartir un video que ya está en YouTube, por ahí lo estuve viendo, de cómo dibujar estas superficies cuádricas a mano, teniendo en cuenta las trazas, ¿bien? Pero entonces acá no vamos a hablar todavía de la parte de las trazas porque de hecho nos va a consumir algo de tiempo y quiero que más o menos revisemos las formas de estas superficies cuádricas. Bueno, muchachos, ¿qué me interesa a mí sobre todo de estas superficies cuádricas? Que ustedes vean la forma y aprendan a distinguir algunas características. A ver, por ejemplo, una característica principal que les dije que tenía un elipsoide es que las tres variables iban al cuadrado y que las tres eran como positivas. Si acá de pronto no tenemos el 1, pues podemos pasar a dividir, qué sé yo, si tenemos acá todo igualado a 10, pasamos a dividir 10 en toda la expresión y entonces ahora consigo el 1. El A, B y C no me interesa quiénes sean. Entonces así puedo reconocer la forma de un elipsoide. Y lo que me interesa es saber cómo reconocer la forma de un elipsoide. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿siempre van a estar igualado a uno? El elipsoide sí. El elipsoide sí. Porque la forma Profe, de una elipse como tal siempre está igualada a uno, igual que el de una hipérbola. ok. En el elipsoide lo que es A, B o C pueden ir negativos, igual van elevados al cuadrado. Igual van elevados al cuadrado. Sí, en última me interesa es el resultado de eso al cuadrado. Acá lo ponen positivo, pero, o sea, realmente no afecta mucho cuando uno tiene esos valores. O sea, en la práctica uno no encuentra que esos valores sean negativos si estamos hablando de un elipsoide, ¿no? Si estamos hablando de otra superficie, bueno, puede ser que ocurran otras cosas. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo un cono elíptico. A ver, reconozcamos en el cono elíptico lo siguiente. Si ustedes observan, las tres variables van al cuadrado. Observe que si yo paso el z cuadrado sobre c cuadrado a restar a la izquierda, entonces ahora tengo que dos de las variables son positivas, una es negativa y quedaría igualado a ¿qué? A cero, ¿cierto? Cero. Exacto. Entonces, eh, esa es la forma que tenemos para reconocer un cono elíptico. En el cono elíptico, entonces lo que podemos observar, ahora vamos a mirar el dibujo, por ejemplo acá, X y Y tienen el mismo signo, son ambas positivas, y al otro lado tenemos Z con signos diferentes. Observemos acá esta gráfica, este es el cono elíptico, ¿sí? ¿Por qué se llama cono elíptico? Bueno, básicamente el cono lo estamos viendo, pero lo elíptico es porque cuando yo hago un corte paralelo al plano XY, entonces eso corta en una elipse, ¿bien? Corta en una elipse. Y veamos, el eje Z abre hacia arriba, hacia allá abre el eje X y hacia acá afuera, hacia acá abre el eje Y. Es decir, que esto es un cono que abre a lo largo de ¿qué eje? Del eje Z. Z. Entonces eso podemos visualizarlo a partir de esto. Es decir, el cono elíptico, ¿cómo lo reconozco? Las tres variables van al cuadrado, una es negativa, las otras dos son positivas, ¿cierto? O bueno, acá podemos ver las tres positivas, pero es que está al otro lado de la igualdad. Y la que sea del signo diferente, entonces es hacia donde va a abrir el cono elíptico. Y tenemos exactamente la misma observación que hicimos la, con con este elipsoide. Ahora vamos a modificar aquí directamente en el elipsoide y vamos a ponerle acá igual a 0. Y a ver, yo quiero que este cono abra a lo largo del eje Y. Entonces voy a ponerle a Y negativo. ¿Bien? Y observen lo que pasa. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Observen, es un cono que abre a lo largo del eje verde, que es el eje Y. ¿Sí? Es el eje Y, observen, es un cono que abre a lo largo del eje Y el centro, bueno, no está centrado en el origen. ¿Por qué? Porque precisamente acá lo modificamos para que no esté centrado en el origen. ¿Bien? O sea, a eso me refiero con la misma observación que hicimos en el elipsoide. Si usted le cambia los valores allí que acompañan a Z, a X y a Y, es decir, ya no escribo X cuadrado sobre A cuadrado, sino escribo como X menos una constante al cuadrado sobre A cuadrado, eso va a afectar el centro
del elipsoide, perdón, del cono elíptico. Es decir, que en esas formas cuádricas, si yo le cambio eh, esos detallitos, ahí donde va el cuadrado, le pongo una constante sumando o restando, eso lo que va a hacer es que va a cambiar el centro de, de esa superficie cuádrica. Bien. Y acá estamos viendo, bueno, entonces acá estamos viendo, está abriendo a lo largo de Y. ¿Pero por qué? Porque pusimos que Y fuese negativa. Vamos a poner ahora, solo le va a cambiar los signos, observe, solamente va a cambiar a Y positiva. ¿Y por qué no vamos a poner X negativa? Vamos a ponerlo de X negativo y observen. Ahora tenemos el cono elíptico, pero que abre a lo largo del eje rojo, que es el eje X. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a reconocer en un cono elíptico. Bueno, vamos a la siguiente superficie cuádrica, que es el paraboloide elíptico. Profe, Característica. qué pena una pregunta. Sí, ¿Cómo se diferencia cuando es un cono de un manto o de dos mantos? bueno, cuando es de un manto, es porque acá vamos a tener despejada z, es decir, vamos a tener z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado sobre sus respectivos denominadores. ¿Sí? Ahí vamos a tener que va a ser de un solo manto. Si quieren, ahorita buscamos uno que sea de un solo manto. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios reconociendo las superficies cuádricas. Y la idea es que vamos a hacer el ensayo con algunas de ellas. Es decir, yo les voy a mostrar en pantalla una superficie cuádrica. Ustedes van a tratar de predecir qué es. Luego nos vamos al GeoGebra y ahí la dibujamos. Hacemos algunas variaciones para ver qué pasa, por ejemplo, cuando un cono queda de un solo manto. A ver, por ejemplo, para que quede un solo manto, como les digo, tiene que aparecer ahí la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, el cono, a ver, el cono de un solo manto casi que se parece a esto que les estoy mostrando en pantalla. Casi que se parece a lo que viene siendo un paraboloide elíptico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá iría una raíz cuadrada. Esto sería un cono de un solo manto. Y entonces, si es positivo, es decir, si pongo la raíz positiva, ¿qué manto estoy considerando? El manto de arriba. ¿Sí? Si abre a lo largo de Z. Si por el contrario es negativo, es decir, considero z igual a menos la raíz cuadrada, entonces, ¿qué estoy considerando? El manto que abre hacia abajo. Repito, si abre a lo largo de z, si abre a lo largo de y, entonces irá o a la izquierda o a la derecha. Si es positivo a la derecha, es decir, hacia donde abren los valores positivos de y. Si es menos la raíz, abrirá hacia donde van los valores negativos de y así sucesivamente. ¿Bien? Así vamos a reconocer si es de un solo manto o de dos mantos. Pero bueno, entonces el paraboloide elíptico. ¿Cómo es el paraboloide elíptico? El paraboloide elíptico, ya lo estamos viendo acá, tiene una característica. ¿Cuál es? Que dos variables están están al cuadrado, tienen el mismo signo, ¿cierto? Son positivas. Y la tercera variable es lineal, no es cuadrática, es lineal. Eso define un paraboloide elíptico. Y ese paraboloide elíptico abre a lo largo de la variable que es lineal. Es decir, este paraboloide abre a lo largo de z. Si vamos ahora a nuestro GeoGebra, que estamos acá modificando algunas cosas, entonces, a ver, vamos a ponerle, por ejemplo, que lo de x sea ahora lineal. Bien, le voy a quitar simplemente aquí este cuadrado, veamos, y ya está. Observenlo, ahí está. Ahora lo de x es lineal y aquí tenemos nuestro paraboloide que abre a lo largo del el semieje positivo de x. Y como les digo, nuevamente la misma observación. Si yo le cambio algunos detalles, va a cambiar el centro. Va a cambiar el centro del paraboloide. Bien, ahí tenemos nuestro paraboloide. Característica principal del paraboloide, entonces, dos variables al cuadrado y una lineal. Hasta el momento solamente teníamos que las tres iban al cuadrado, ¿cierto? Si van las tres al cuadrado del mismo signo y igualado a 1, ¿qué viene siendo eso? Viene siendo un elipsoide. Si tenemos que hay las tres al cuadrado
dos positivas, una negativa y no aparecen más constantes, ¿eso qué es? Es un cono elíptico, que era lo que veíamos acá, ¿cierto? Las 3 al cuadrado, ¿cierto? Sin constantes adicionales, y tenemos que una negativa, la otra dos positivas, eso es un cono elíptico. Ahora, si tengo 2 al cuadrado y una lineal, todas las dos cuadráticas del mismo signo positivas y la otra del otro lado la igualdad, ¿eso qué es? Paraboloide elíptico. Y todo abre a lo largo de la variable que es diferente, es decir, allá la variable que era al cuadrado, pero negativa, es decir, que está al otro lado de la igualdad, entonces el cono elíptico abría a lo largo de ese eje, del eje que representa esa variable. Acá la variable que sea lineal, el paraboloide elíptico va a abrir a lo largo de ese eje que involucra la variable lineal. ¿Bien? Vamos a ver el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico realmente bueno, acá hay un error. Si ya habían tomado apuntes con respecto a lo que hay en el texto, observen que básicamente, o sea, básica no, es exactamente la misma ecuación que vimos antes, ¿no? Que vimos para el paraboloide elíptico, pero realmente ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Que este signo no va positivo, este que estoy seleccionando acá. Esto va negativo, ¿bien? Acá en la parte de abajo sí está corregido, observenlo, es como está aquí abajo. Este sí está bien. Entonces, ¿qué tiene de particular la ecuación de un paraboloide hiperbólico? Si ustedes observan, tengo dos variables al cuadrado, una positiva, la otra negativa, y tengo una variable lineal. 2 al cuadrado, una positiva, una negativa, y la otra del otro lado la igualdad, y que es lineal. Eso representa un paraboloide hiperbólico, o lo que también le han puesto el nombre, la silla de montar. Observé, es parecido a la forma de una silla de montar a caballo, básicamente, ¿no? Eh, si ustedes ven, por ejemplo, los Pringles, las papitas esas, los Pringles, tienen formas de paraboloides hiperbólicos haciendo cortes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vimos ahí? Necesito dos variables al cuadrado, una positiva, la otra negativa, y al otro lado de la igualdad, una que sea lineal. Vamos a mirar en nuestro GeoGebra. Bueno, acá teníamos ya que X era lineal. Y bueno, vamos a ponerle entonces, ya teníamos una al cuadrado positiva. Vamos a ponerle la otra negativa. Y ahí tendríamos nuestra silla de montar. La silla de montar, bueno, hay que buscarle la forma, ¿no? Hay que buscarle la forma. Bueno, ahí más o menos, no sé si la alcanzan a visualizar. Bueno, para que se visualice más con los ejes que tenemos acá, a ver, vamos a ponerle lo positivo para Z y negativo para Y. Bueno, tal vez puede ser más cómodo ponerle para que se visualice, aunque yo creo que acá se visualiza ya un poquito mejor, ¿sí? Acá tenemos este corte, va a ser una parábola, y los otros cortes, lo que pasa es que no se visualizan bien. Vamos a visualizarlos acá en el PDF, tal vez se visualiza mejor. Mírenlo aquí. Cuando uno hace los cortes con los planos coordenados, hay un corte que va a ser, vamos a rayar por aquí, hay un corte que va a ser por aquí una parábola, ¿bien? Que va a ser este, cuando cortamos con el plano XZ. El otro corte que cuando sea con el plano, digamos XY, vamos a tener que ahí obtenemos una hipérbola, y cuando tenemos el corte con con el plano, con el plano XY, acá vamos a tener otra parábola, ¿sí? Ahí vemos la otra parábola. Y ahí se ve la silla de montar. Como les digo, yo les voy a enviar un video y también les voy a compartir uno. Voy a hacer yo un video y les voy a enviar uno que estoy mirando por internet, donde habla cómo hacer estas gráficas a mano, más o menos. De una vez les digo, la silla de montar es de todas las superficies cuádricas, es la más difícil de dibujar, porque hay que tener muy buena idea de qué es lo que voy a dibujar,
qué forma tiene, hacia dónde abre, y una vez que uno ya tenga buena idea y pueda reconocerla muy bien, entonces se vuelve fácil de dibujar. Pero al principio uno empieza haciendo las trazas y ve que hay cosas que salen para un lado, para otro, y tal vez no se alcanza a entender muy bien al principio. Pero después empieza a tomar mejor pinta cuando uno ya se familiariza con esta superficie. Profe, ¿es posible que la variable lineal esté negativa? Si la variable lineal es negativa, entonces lo único que va a cambiar son los signos de todo, ¿sí? Suponga que el c vale -1, es decir, al otro lado tiene -z. Entonces, ¿qué hago yo en toda esa ecuación? Toda la multiplico por -1. Y entonces al otro lado ya me quedaría z. Y al otro lado, si por ejemplo tenía y positivo y x negativo, ahora va a cambiar, va a quedar y negativo y lo de x positivo. O sea, lo único que va a cambiar es eso. Pero la forma siempre la puedo conseguir de manera que el c sea positivo. Bueno, muchachos, vamos a cortar acá el video. Voy a